Bienvenido a este episodio número 8 de Cerebro Emprendedor. Hoy nos encontramos con dos invitados muy especial, doctora Nadia Platero y doctor Juan Oliveros. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es el emprendimiento en optometría y vamos a hablar también sobre lo que es la investigación y cómo la misma se relaciona con el área clínica. Sin más, me gustaría hacerle la primera pregunta a Nadiuska. Cuéntanos un poco quién es Nadiuska, sus comienzos, cómo llegaste a lo que es la optometría y esos comienzos que tuviste desde esta profesión de la salud. Bueno, sí, Nadiuska es una chica muy inquieta desde pequeña que creció en Río Abajo, que tiene muchos amigos, muchos verdaderos amigos y que le gusta compartir mucho con ellos, con su familia y ayudar mucho a la gente. Y bueno, nada, pasé de la Escuela Árabe de Lidia, donde conocí gente que todavía sigue siendo mis amigos, que estuvieron conmigo desde kinder. Luego estuve en el Instituto José Dolores Moscote y bueno, llegué a Udelas. Hay una historia detrás de cómo llegué a Udelas, que bueno, es un poco larga para contarla acá, pero al final, por unas conocidas que estábamos en el curso de preparación de la universidad, entré a optometría. Ahora, que ellas siguen siendo una de mis mejores amigas. Y cuando comienzo a investigar un poco sobre la carrera, antes pues, de entrar, resulta que sí tenía un buen amigo que también estaba en el colegio conmigo, al cual yo recuerdo que yo copiaba y pues yo le prestaba mis cuadernos porque él no veía el tablero. Ya hoy en día sé lo que tiene, es mi paciente, pero comencé a entenderlo más. Y bueno, como siempre he sido inquieta, siempre he participado en poesías, en oratoria, em, siempre como que me gusta estar haciendo cosas nuevas y siempre quería saber más sobre esas cosas. Luego, cuando terminé, recuerdo también que, uno de que vivíamos mis mentores, que es el doctor Carlos González, él me dijo, mira, tú te vas a aburrir. Cuando tú te salgas de aquí y estés en las ópticas, tú te vas a aburrir, no te doy mucho tiempo. Y en efecto, duré 10 meses porque bueno, ya antes empecé a buscar becas, empecé a ver de qué forma podía seguir especializándome. Y bueno, ahí salió la oportunidad de España, la cual participé en varias convocatorias de beca. Participé para que me admitieran en varias universidades europeas. ¿Y por qué Europa? Porque, claro, comienzas a investigar Latinoamérica y te das cuenta que para quizás conseguir el título que estás buscando, sí tienes que salir. Tienes que salir y mucho por la investigación luego pues te vas dando cuenta. Y bueno, otra opción también era Estados Unidos, pero tenían otro formato para poder entrar a especializarte. Entonces, bueno, nada, Nadiuska dio la oportunidad, me salió. Recuerdo que le dije a mi mamá un mes antes de irme que había salido la oportunidad. Y nada, me fui. Obviamente, nunca es fácil poder dejar tu entorno, pero creo que los cambios son buenos. Y crecí mucho, tanto profesionalmente como persona, ¿no? Luego participé en otras convocatorias de beca, me hablaron en España sobre otras oportunidades para seguir estudiando. Y no solamente era la parte teórica, que es importante tener esos cimientos, sino también la parte práctica. Y lo que ellos hacían, que me he quedado con eso y que como docente ahora trato de implementarlo, es que vean la parte teórica, la parte clínica, la importancia de esta parte clínica, pero que todos tus protocolos tienen que estar fundamentados en ciencia. Entonces, para eso tienes que investigar, para eso tienes que actualizarte. Tú como profesional siempre tienes que estar actualizado. Y bueno, esa soy yo y sigo trabajando siempre en mí. Obviamente, como todo el mundo, tengo errores. Soy muy crítica también conmigo misma y siempre trato como de hacerlo todo muy bien, cosas que también tengo que cambiar un poco porque genera también, ¿sabes? Ese peso de tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Y no por las personas, sino por mí. Entonces, bueno, esa soy yo. Excelente, Nadiuska. Muchas gracias por esa historia de superación que de seguro también va a servir para que futuros profesionales de la optometría y en general de la salud también te puedan ver como un ejemplo a seguir de la parte profesional y eso es muy importante. Ahora quisiera preguntarte, Juan, para que le cuentes a los oyentes un poco tu historia,
cómo fue ese primer encuentro con la optometría, esos primeros comienzos y para que también puedas, digamos, contar tu historia. Bueno, sí, Mario. Yo soy de un pueblo de Valladolid, en España, un pueblito pequeño, San Miguel del Arroyo. Me gusta decirlo porque somos poquitos, pero oye, uno siempre está orgulloso de dónde es. Un pueblito pequeño a 30 minutos de Valladolid, que es una ciudad de unos 300.000 habitantes. Siempre me gustó mucho el deporte y me gustaba siempre pues también la lectura, la música. Con 8 años empecé a tocar la trompeta, me gustaba la trompeta. Tengo ahí una historia, pero hoy no vamos a hablar tanto de esa parte mía, vamos a hablar más de optometría. Pero bueno, siempre me gustó las ciencias y compaginaba siempre desde pequeño el deporte, jugar al fútbol hasta los 17 años, la música y los estudios. Como te decía, me gustaban todo lo que tenía que ver más que nada con la ciencia, temas de química, biología, la física, a veces, pero no tanto. Y ese hecho de ya distinguir un poquito los temas más de ciencia frente a, como decimos en España, las letras o las humanidades, me llevó a, cuando va a llegar el momento de entrar a la universidad, decidirme un poquito qué puedo buscar, qué me puede interesar para estudiar. Por mi dedicación al deporte y al fútbol siempre tenía la cosa de, bueno, medicina no me gusta mucho, fisioterapia me gustaba bastante y vi optometría. Dije, bueno, optometría, leí el plan de estudio y dije, está bien, pero lo dejé allí. Eso fue como en octubre, noviembre. En España el curso académico va de septiembre a junio. Entonces cuando tú estás en el último año siempre vas pensando en eso, ¿no? Y fueron pasando los meses y yo siempre cuento que empecé a estudiando, iba bien, se me daba, estudiaba bien, me iba bien, pero llegó un punto que en química no me iba muy bien, estaba ahí raspando para pasar. Entonces yo, no es que se me iba a decir, pero yo tenía que pasar de alguna manera. Yo dije, al compañero que tenía delante, me tienes que decir las preguntas, la respuesta porque no la sé. Y dijo, bueno, míralo tú, yo no veía nada. Y dije, tengo que ponerme lentes. Fui a ponerme lentes y dije, esto me gusta. Era como, me gusta. Y al verlo dije, oye, esto es optometría, ¿verdad? Sí, bueno, pues empecé a leer más y dije, voy a estudiar optometría. Y cuando entré, la verdad, desde el primer momento me gustó mucho. Entré a la Universidad de Valladolid. Tiene la universidad en Valladolid y en la carrera de óptica en general en toda España. Tiene como dos partes, más la rama óptica, que tiene que ver más con la física, un poquito así, que me gustaba, pero no era como mi fuerte, y la parte más clínica, más médica, por decirlo de alguna manera. Y allí, bueno, me fueron gustando más asignaturas que otras, sobre todo el campo de la contactología, lentes de contacto, todo eso me fue gustando un poquito más. Y eso ha ido llevando poco a poco a que todas las especializaciones, todas las decisiones han ido un poquito centradas más en esa rama que en otras de la óptica. Entonces, bueno, todo eso, incluso estando en la universidad, seguía compaginando sobre todo con la música y bueno, ya pasé a Madrid a hacer los estudios de máster. Pero bueno, esos primeros encuentros fueron así. Uno no ve y al final acaba haciendo que los demás vean. Exacto. Y ahí En ese nos conocimos. sentido. Allí nos conocimos en Madrid. Ok, y hablando un poquito de eso, ¿cómo fue el proceso de conocerse, desde la parte de los salones, la parte académica, para que nos puedan contar un poco? Bueno, empiezo yo así. En, en el máster no éramos pocos alumnos, entonces yo pasé de Valladolid, pasé a Madrid, una ciudad mucho más grande, no tienen mucho que ver de donde yo venía, de mi pueblito a la Claro. gran ciudad. Y cuando fuimos al salón, pues la verdad, yo normalmente en verano, por esa asociación con la música, yo trabajaba bastante de noche. Entonces, siempre cuando empezaba un poquito el año, pues sufría un poquito de sueño. La clase a las 3 de la tarde, después de comer, eso Y daba la sueño. práctica por la mañana. Sí, 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 ese primer día yo me acuerdo que yo estaba cansado, estaba cansado. Entonces, bueno, uno empieza a cerrar un poquito los ojitos. Ahí fue donde ella me intentó rescatar porque una Porque clase estabas pasando pequeña, vergüenza delante del profesor. bueno, Estaba durmiendo. estaba quedando dormido. Entonces ella me dijo, oye, te duermes. Y yo llegué a sentir porque no podía mentir, no podía mentir.
ahí fue el primer, por decirlo así, el primer acercamiento. Pero bueno, como decía, como la clase era pequeña y la inmensa mayoría ya se conocían de la Complutense, bueno, esa maestría la hicimos en la Universidad Complutense de Madrid, Ujú. eh, ya tienes siempre tus conocidos, tus amigos, vas formando grupos, entonces al final, cuando había que formar grupos en clase, pues uno iba buscando con quién podía y nos juntamos, pues los que no éramos de la Complutense, Éramos empezamos cuatro, tres. pues, a formar grupos, ahí donde empezamos a convivir más y a conocernos más, a hablar más. Sí, total. Al final es eso, ¿no? Igual yo, la única latinoamericana de la clase, había una de Estados Unidos, una que sigue siendo nuestra amiga. Éramos pocos, a pesar de que había muchas plazas, pero Sí. entraban pocas personas. Y me gustó eh, porque, bueno, era la única latina y mi promedio estaba súper bien, porque te ponían como para que supieras cuáles eran tus calificaciones a la hora de escoger el trabajo que tenías que investigar. Y me gustó saber que era, sabes, que estaba allí, porque uno cruza el charco con muchos miedos, pensando que si vas hasta el nivel de las universidades. Y la Universidad Complutense de Madrid es una de las mejores, está en el ranking, y si lo buscas en el QS, lo vas a encontrar. La gente investiga muchísimo. Y bueno, allí nos conocimos y en efecto fue porque se estaba durmiendo y yo veía que la profesora lo miraba. Entonces yo lo quería rescatar. Ahí comenzamos, como él dice, a hacer el grupo. Vivíamos relativamente cerca, Sí. vivíamos relativamente cerca. Con una amiga italiana hacíamos todas las tareas, todos los deberes. Ay, yo amo el fútbol también y soy de Real Madrid. Entonces yo estaba contenta en Madrid y él ama el fútbol. No Y amo al Madrid, no ama el Madrid, todo lo contrario, pero ama el fútbol. pero bueno. Y también nos gustaba, ¿sabes? Es que es súper responsable y también le gustaba estar como que siempre haciendo las cosas bien. Y creo que eso es lo que nos... A mí me cuesta mucho confiar en que los demás hagan las cosas bien. Eso es malo, porque me cuesta delegar entonces. Pero a él, con él es diferente, porque yo sé que se esfuerza por hacerlo bien. No estoy diciendo que las otras personas no lo hagan, sino es que obviamente ya conozco cómo lo hace, ¿sabes? Em, y de ahí hemos trabajado juntos, no solamente, eh, hemos trabajado en muchas cosas, académicamente, bueno, somos un equipo pues también sentimental bueno, porque sabemos también dividir la parte académica profesional de la personal. Estuvimos en pandemia trabajando juntos, haciendo una tesis doctoral. Yo digo que si ya sobrevivimos a la pandemia, a una tesis doctoral con una maestría, porque se nos ocurrió hacer una segunda maestría juntos en el primer año de doctorado. Entonces, Una idea que no una recomendamos idea que no mucho, recomendamos mucho, no pero recomendamos, la pero sacamos adelante sí, claro, sí, sí. y nos compaginamos muy bien. Y pues yo creo que eso ha sido súper bonito y hicimos el clic y aquí está, Qué bueno. en Panamá. Y bueno, estamos trabajando tanto en investigación como clínicamente juntos. Yo te quisiera preguntar, sabemos toda esa parte de las becas de IFARU, Senacid, el tema, por ejemplo, de las becas de maestría, Sí. posteriormente las becas a nivel doctoral, becas de investigación. Cuando llegó la oportunidad, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Lo pensaste? ¿Qué recomendación, o sea, le darías a esas personas que de pronto están interesadas por aplicar o a lo mejor tienen como ese miedo de, oye, si aplico y al final me sale la beca y si me voy o no me voy? O sea, ¿cómo vives ese proceso? ¿Cómo te preparas para algo como eso? ¿Y qué recomendación brindarías? Bueno, la primera es que busquen todas las opciones de toda la beca que haya. No solamente una sola convocatoria, porque aunque puede que te salga la primera, puede que no. Entonces, en lo personal, yo participé a 3 convocatorias antes de irme la primera vez. Y cuando estaba allá para el doctorado, participé a 2 convocatorias, de las cuales me salió una. Entonces, cierto es que para tú participar con la Senacid necesitas em, tener un índice por encima de 2. Eso es lo primero. Entonces, si tú tienes el índice por encima de 2, puedes participar. Hay como más de 10 ramas de las convocatorias para que todos podamos participar. Si tienen familia, me refiero si están casados, si tienen hijos, eh, quizás es un poco más difícil la decisión, pero ellos pueden irse con la persona que va a estudiar.
y eso es interesante porque tampoco te cortan las alas de querer seguir. Entonces, recomendación número uno, que busquen todas las opciones que haya, que participen, porque siempre nos dicen a los que somos becarios y ahora ex becaria, que se pierden porque la gente no participa. Cuando logran irse, bueno, o cuando le dicen que sí, el miedo a que quizás no salga va a haber siempre, pero ¿y si sí sale? Entonces, que participen. Necesitamos profesionales que regresen, porque luego pasa la fuga de cerebro, que claro, es bonito, a mí me encanta España, yo pudiera vivir allá, estoy cómoda, me gusta la gente, tengo familia allá, o sea, al final vas a estar bien, pero también ese corazoncito te tiene que llamar a que nuestro país está en crecimiento y necesita profesionales que tratemos de trabajar en equipo, que tratemos de estimular a otros, en este caso estudiantes o colegas, porque tú lo que quieres como docente, en mi caso, es que ellos, pues en algún momento tengan más cosas que yo. Si no, no sería yo creo que buen docente. Entonces, eso es lo principal. Y al igual que los colegas, si un colega me preconsulta algo sobre alguna especialidad en específico, yo les mando la información que tenga. Porque una golondrina no hace verano y es más difícil cuando somos uno solo. Cuando te sale la beca, va a haber miedo. Oye, ¿y si llego? ¿Cómo me adapto? La gente, nunca habías viajado o vivido allá. La parte económica para mí era muy importante porque yo no vengo de una familia que podías alzar el teléfono y decir, mamá, me hace falta esto. No, yo dependía única, sencillamente de la beca. O sea que eso es lo que pensamos de poder, bueno, voy a viajar muchísimo, yo no lo podía hacer tanto, porque mi dinero de la beca era para mi manutención, ¿sabes? O sea, no podía hacer esos viajes, pero bueno, con los congresos era mi forma de hacer también turismo. O sea, cumplías académicamente, profesionalmente y conocías. Esa era mi forma de poder conocer y que pude conocer. Y no se queden sin participar, participen, vayan, regresen, no se queden. Necesitamos gente aquí. Y da miedo, pero no es imposible. Hay que pasar Navidad solo y cumpleaños. Duros, sí, pero tampoco eso tiene que ser, yo creo, que un impedimento. O sea, me tocó pasar Navidad sola muchas veces en mi cumpleaños y los tiempos, los horarios tampoco compaginaban, pero toca hacerlo y no me arrepiento y repito, creces mucho, creces mucho. O sea, participen, siempre hay convocatorias. Ahora, estos meses van a salir varias. Marzo, abril, hay muchas. Y yo incluso he participado ahora en una convocatoria que se llama Reinserción de Becarios. O sea, tienes oportunidades de cuando regreses, la CENACYT te ayuda, porque bueno, igual tienes que concursar, pero para insertarte en diferentes instituciones en donde ellos hacen valer lo que tú has aprendido, te estimulan a la parte de investigación sin dejar en mi caso mi parte clínica, porque no va separado, eso va de la mano. Eh, entonces, bueno, es interesante y síganlo haciendo y van a salir muchas convocatorias. Excelente, Nadia. Está muy inspirador para que también profesionales de la salud puedan interesarse en poder tomar estas oportunidades de IFARU Senacid, que muy bien pueden ser aprovechadas. En el caso de Juan, como un joven de Valladolid, pasa a Madrid, y cómo fue ese proceso de mudanza a Panamá, o sea, cómo ha sido la adaptación, qué tiempo llevas por acá, cuáles han sido los retos que has tenido al poder adaptarte al contexto primero de Latinoamérica y segundo, bueno, en Panamá como tal, ¿no? Para que nos cuentes. Bueno, en realidad yo siempre digo que casi me adapto a lo que sea. O sea, el hecho de pasar de mi pueblo, de vivir con mis padres a pasar a Madrid, pues tiene sus diferencias, pero uno se adapta. O sea, no tuve esas dificultades. Y estando en Madrid, pues cambio sí es cierto que a la hora de movilizarte ya usas el metro, siempre las distancias son distintas, no deja de ser una ciudad grande, pero uno se adapta al final, cuando uno se acostumbra a eso, al final luego lo que al principio le parecía muy extraño, muy largo de una distancia, dice, eso es rapidito. O sea, habla uno en tiempo en metro, que en Madrid se habla en tiempo en metro. ¿Cuánto Ya, estamos? 20 minutos en metro. cerca. Eso es cerca, eso es cerca. Aquí se habla siempre como en coche. Tanto en coche, bueno, allí se dice siempre en metro. Entonces,
no fue un problema. Cuando comencé, como bien dijiste, nosotros empezamos con una maestría y el doctorado en el primer año. El primer año del doctorado siempre es un poquito orientar la investigación, pero es muy importante porque si uno no orienta bien esa investigación, si no hace bien las bases, cuando vas haciendo todo se va a tambalear. Es importante toda esa fase. Entonces, además trabajaba, entonces era cuestión de mucha organización, saber en el máster cuándo hay que entregar las cosas, siempre planificarse, o sea, Las prácticas. las prácticas, era como tener todo muy bien estructurado porque no se puede dejar la cosa para el último momento, eso no sale bien, no sale bien. Estando en España, nosotros ya teníamos decidido que íbamos a regresar bueno, iba a regresar y yo iba a venir a Panamá. La cuestión era, bueno, pues, cuándo iba a ser exactamente, pero era algo que teníamos decidido. La pandemia atrasó un poco. La pandemia hizo por un lado, nos descansáramos del hecho de, porque estábamos justo recolectando datos, estábamos midiendo, nosotros íbamos a colegios y veíamos muchos niños un día, muchos niños al día siguiente, una evaluación muy completa y eran jornadas muy largas, análisis de datos, seguir con bibliografías, o sea, era bastante largo y fue un momento como de parar y decir, y ahora, por un lado la incertidumbre que generaba la pandemia, pero por otro lado hay que organizar todo esto para aprovechar como a tener un espacio. Por otro lado, claro, toda esa incertidumbre pues se atrasó Familiar mucho más. y familiar también. Claro, Porque por estábamos supuesto. los dos lejos de nuestra familia, ¿sabes? O sea, él menos Yo lejos que estaba muy yo, cerca, pero a la vez estás lejos, porque no porque no puedes podía salir estar. de tu casa, pues estás separado. La distancia horaria era la que... Pero al final, entonces nosotros decidimos y el proceso para yo insertarme o llegar aquí a Panamá comenzó pues en pandemia. O sea, para que un extranjero pueda ejercer actualmente en Panamá tiene que estar casado con un nacional. Entonces, nosotros nos íbamos a casar, nos casamos en 2020 y nos íbamos a casar en 2020, nos casamos. Eso lo escribimos en el 17. En el En el 17 hicimos 17, los 18, planes. sí, estaba planificado. Estaba escrito en un papelillo Por ahí, sí, y sigue estando. y sigue Sí, estando el papel y teníamos entonces en el papel cuándo nos íbamos a casar, cuándo veníamos a Panamá, cuándo queríamos, era una proyección, cuándo queríamos abrir la clínica y bueno, claro, nos atrasamos al terminar el doctorado por la pandemia, pero nos casamos, lo único que podíamos controlar en ese año sí, era casarnos. lo único. Entonces, una vez después, empieza el proceso que demoró pues, un año, puede ser, Un año. por ahí, no sé exactamente cuándo fue. Yo sé que fue muy largo, porque tienes que homologar títulos, tienes que hacer todo eso, ministerios para aquí, ministerios para allá, llamadas, permisos, leyes de protección de datos. Uno dice como que lo ve fácil, pero es mucho tiempo porque cuando yo llegué aquí, yo tenía que ser idóneo. Y yo llegué, bueno, tenía la idoneidad mucho antes de llegar aquí, yo era idóneo para ejercer aquí. Entonces eso fue una de las cosas que fuimos haciendo antes de llegar. Y una vez aquí, la convivencia, la gente, yo nunca he tenido un problema. O sea, me he adaptado bastante bien. A Al conducir. principio, A conducir tiene problemas. al principio sí que la humedad y el calor, la verdad, Casi le matan. se nota. El primer fin de semana yo llegué y dije, ve a comprar un aire acondicionado y ya, toma. Yo me quedo aquí, yo tengo un golpe de calor, yo Sí. ya necesito Sí, el aire sí, o sea, de acondicionado. verdad, tenía Pero demasiada luego fiebre. al principio sí, de tema de eso, de deshidratación, uno se acostumbra al final a lo que es, y es que es lo que hay, o sea, yo no me quejo de que en Panamá hace calor, porque en Panamá hace calor. Me Claro. quejaría si de repente un día tuviésemos 50 grados, digo, esto no es normal, pero que mañana haga calor o hoy haga calor. Bueno, ¿Y el conducir qué sucedió? bueno, conducir es un poco, en España generalmente se respeta bastante las señalizaciones. O sea, si tú tienes un alto, un stop allí, para. Si tiene un ceda en una rotonda, uno cede. Hay gente pues que no lo hace, pero eso es normal, dentro de lo normal. Aquí hay veces que lo normal es lo que está prohibido. Y sobre todo la actitud de, es que yo tengo la razón. Digo yo, no. Yo he discutido con mucha gente, digo, pero no En es las así. rotondas. En la rotonda digo, no, eso no es así. Dice, si es así, aquí es así, es la norma. Digo, busca la norma. Dice, tienes razón. Digo,
uno se adapta al final, pero normalmente ya no me suelo cabrear mucho. Lo llevo bastante bien, se tiene que adaptar. Pero sí es cierto que cuando voy a España tengo que cambiar el chip de de no se va a manejar. tirar, no, tiene un alto, lo va a Sí, hacer. sí. Claro. Al principio como que, Y está con la mano en el, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Claxon. En sí, el el claxon. claxon, siempre como que se va a tirar, pues si acaso digo, "Ah, no". Y aquí no. Pero son cosas que, o sea, nunca he tenido problemas. O sea, Claro. aquí juego al fútbol, salgo a correr, hago, o sea, Sí, normal, sí, ¿no? no. Hay cosas que uno siempre Está echa en de la peña del menos Barça. y anima. Es de Madrid, pero anima. Yo te animo a Veis los ti. goles, o sea, y anima, se vuelve Bueno, eso fanática, un fanática. poquito de cómo nosotros somos personalmente, creo que es importante también porque cuando te ven como investigador o como docente, como clínico, te ven como detrás de una pantalla y se olvidan un poco también que eres persona, ¿sabes? Claro, Y que has pasado por cosas y que has empezado de abajo y que también tienes tus malos ratos. Entonces yo creo que esto, por eso esto me parece súper interesante y sí. para que vean como que todo, y he visto los demás capítulos, todo el enfoque de cómo uno pues puede llegar a. Súper. Mencionaste el tema de la proyección de apertura de la clínica, o sea, desde el 2017 pasaron los años. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue el proyecto de clínica especializada de la visión, cómo nace, qué tipos de servicios ofrecen y cuál es esa proyección a corto, mediano y largo plazo para que le cuenten a los oyentes. Bueno, sí. Nosotros somos especialistas, pues tenemos dos maestrías, tenemos el doctorado, que aunque se escucha muy bonito cuando te dicen, son los primeros con doctorado, con PhD en Panamá, pero eso tiene bastante trabajo, bastante peso. Trabajo hacerlo, sí, pero bastante peso porque también necesitas, ya que lo tienes, hacer cosas dentro de la docencia, dentro de la investigación. Entonces es como tratar de hacer un clip entre la parte clínica privada. Nosotros tenemos mucho sentido social, estamos así como trabajamos con muchas fundaciones, eh, apoyamos mucho porque sabemos y conocemos las cifras y la realidad que al final del día los que suelen estar con más dificultades, y hablamos de lo que sabemos a nivel visual, suelen ser de bajos recursos. Entonces tratamos de nuestra posición ayudar lo que se pueda y hacer este match entre la parte clínica, la parte de investigación, la parte privada. Entendiendo que una investigación en una clínica privada, eso ya tú sabes realmente que es difícil a nivel de revistas que uno, o sea, que tengan un buen ranking, publicar tus datos clínicos de tu clínica. Por eso que dentro de la clínica, que nada, tenemos pocos días de haber aperturado, eh, no pensamos hacer investigación como tal aún, porque o sea, hay mucho sesgo allí, o sea, hay maneras de hacerlo, ¿sabes? Pero por ahora nos centramos en la parte de investigación, que también lo consultaste, hacerlo con población externa y en otros lugares, para eliminar algunos sesgos. Y nuestro plan personal, profesional, familiar, nace desde cuando ya tomamos la decisión de que somos muy buenos amigos, que somos muy buena pareja y que al final podríamos, yo siempre le dije que quería regresar a Panamá, em, quería aportar. Y le dije, si no, tú no te sientes bien, vemos cómo lo hacemos. Pero siempre se ha sentido bien en lo que vamos en Panamá. Llevamos 2 años, yo tengo 2 años de haber regresado. Para mí también o sea, regresar fue, o sea, lleva fuera 6 años, vive fuera 6 años, hasta las cosas cambiaron, los lugares de salir cambiaron. Tenía yo que preguntarle a mis amigos dónde voy ahora a comer, dónde se sale, porque ya no, o sea, yo venía poco. Entonces, luego eh, comenzamos el proceso yo soy profesor investigador en UDELAS, y ya teníamos nuestro plan entonces de querer abrir una clínica en la cual la parte visual especializada fuera el estandarte, entendiendo que hay pacientes que a veces necesitan lentes, hay otros pacientes que no necesitan lentes, y aún así, de repente, mi especialidad, porque mi tesis doctoral se basa en algo que se llama anomalías binoculares no estrabicas.
y de enfoque, y técnicamente acomodativas. Eso es en pacientes que puede que con su mejor corrección, o sea, con sus mejores lentes, este paciente aún tenga algunos síntomas visuales, que le afecten su desempeño y en el caso tú como neuropsicología educativa y en pequeños, que le afecte su desempeño académico comprobado científicamente con muchos estudios publicados, con buena metodología, porque sabemos también que hay de todo publicado, y que yo soy de las que también me gusta leer las discusiones y leer lo que están en contra, o sea, de todo, ¿no? ¿Qué le afecta mayormente? Pues bueno, si necesitan lente y no lo tienen, que vean o no vean el tablero. Si lo tienen y tienen algún problema de los que me especialicé yo, porque atendimos muchos niños. Él en su campo, yo en el mío, bueno, el niño y adolescentes también, pero además de eso, bueno, nada más incluimos como 500, creo. Sí, más o menos. Sí, yo incluí como 500 solo en mi tesis, pero atendimos más. Entonces, al final, con esa tesis, con esa investigación, con lo que yo soy experta, tú te das cuenta que si le afecta la lectura por los movimientos oculares, si tiene alguna trastorno del neurodesarrollo, qué comorbilidad puede existir o que existe en literatura y en la vida real, o sea, y que lo vemos en la clínica con estos pacientes. Hay que trabajar, por eso en mancuerna siempre, eh, hablar con los diferentes colegas de tu profesión misma y de otros, porque trabajas de forma transdisciplina, ¿no? Interdisciplinario, que es lo que hay y es a lo que tenemos que ir. Así que ofrecemos servicios de terapia visual, consulta de baja visión, que son para las personas que tienen una disminución de su cantidad de visión y también puede ser de su campo de visión que afecta su funcionalidad. Entonces, en la maestría que tenemos ambos, que es de rehabilitación visual, se enfoca en principio, esa es la segunda que tenemos, a rehabilitar a estas personas. Y nuestra ventaja, que diría yo, es que, bueno, aparte de poder rehabilitarles en actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, que él puede comentar luego, en el centro de donde nace esta maestría, es uno de los mejores, el IOBA, a nivel de investigación, eh, tienen este campo bien fuerte. La experiencia también tenemos con investigación, también con diferentes dispositivos que probamos. Yo era colaborador externo en la Universidad de Valladolid, donde él sí estaba, yo era colaborador externo y él sí estaba interno. Sí. Y con eso llevamos investigaciones a Inglaterra, a Manchester. O sea, al final hemos tocado como un poco, siempre hemos incorporado la parte clínica a la parte de investigación y sin dejar de recordar y tener, yo creo que bien centrado lo que queríamos, que era en algún momento poder abrir y llevar lo que nosotros hemos tanto practicado como aprendido teóricamente a Panamá, que igual existen colegas que hacen mucho, y antes que yo, y antes que muchos, o sea, hay personas que fueron profesores míos, eh, mi coordinador, él hizo Baja Visión también, la doctora Viviana Tapia, ellos fueron al Lighthouse, Estados Unidos, en Nueva York. O sea, al final hay que reconocer y respetar, yo creo también, toda esta gente que de alguna u otra forma ayudaba a las personas. Obviamente, mi protocolo no es igual. Cada uno trabaja con lo que le crea que es lo mejor y en nuestro caso nos basamos generalmente en estos protocolos internacionales, en baremos internacionales y estamos trabajando ahora en Panamá en hacer esos cortes en nuestra población. Entonces, bueno, la clínica queríamos abrir, obviamente me decían, ¿por qué no abren desde que llegan? Pero necesitábamos ese tiempo para sentarnos, yo diría, para... Sí, al final uno en tema de, o sea, uno hace un doctorado, siempre tiene esas miras en investigación y Docencia. cuando uno, por supuesto, investigación y docencia, que para mí siempre van de la mano, es algo que uno va a tener siempre de la mano, uno va a ser buen docente basándose en investigación y en los últimos avances. No podemos enseñar lo que pasó hace 20 años cuando estamos ahora avanzando a una velocidad. La optometría avanza, es que La optometría, lo del año pasado, este año ha salido algo distinto, algo nuevo, un avance, entonces siempre total. tiene que estar uno actualizándose. Entonces creo que uno de los objetivos que nosotros teníamos o de lo que teníamos claro que queríamos hacer en esta clínica era
todo eso que tienes en investigación, que dedicas tiempo, que has aprendido, que ves, que vamos a congresos, que ponemos en congresos, aplicarlo aquí de alguna manera que yo le diga al paciente, yo te voy a hacer este test porque es el gold estándar, porque con esto voy a encontrar muchas más cosas, lo voy a hacer de esta manera porque voy a obtener estos resultados, porque estoy buscando esto, te lo tengo que explicar de esta manera, no te voy a hacer esta otra prueba porque ya se ha demostrado que no es tan buena como se creía hace 7 años o 10 años. Entonces, siempre toda esa experiencia que uno tiene lo tiene que al final transmitir de alguna manera a la población, bien sea Claro. en investigación, bien sea en la clínica, bien sea en la docencia. Es una manera de transmitir el conocimiento. El conocimiento tienes que transmitirlo. Quedárselo uno Ahora puede estamos estar en la bien. época de publicación. Sí, ahora uno viene la época de escribir, escribir, Sí, escribir y mandar a la revista y corregir. O sea, son procesos y siempre, siempre estamos en continuo desarrollo en eso. O sea, siempre tenemos aprendizaje, cursos, eh, congresos. congresos. Hace poco estuvimos en octubre en la Academia Americana de Optometría, que bueno, era la primera vez que se llevaban datos De Panamá. de Panamá, que presentaba a alguien en Panamá. Yo tuve el placer con compañeros, con investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de hacer un lecture ahí que, bueno, es algo, me decían, O sea, poder presentarse. todavía no es consciente de lo que es la academia, porque yo conocía la academia, pero de saber que se organizaba, nunca había estado en la academia. Cuando te das cuenta de la importancia que tiene ese congreso y de que puedas estar allí, convivir, hablar con gente que dices, yo he leído artículos tuyos Exacto. Claro. y estoy aquí contigo como Exacto. estamos ahora. Eso fue yo creo que, yo que, me, que el yo, shock principal, que yo- fue, oye, yo te él es el leí, que escribe eso. Y yo de te repente leí. estás conversando con él sentado en la mesa, hablando en nuestro inglés y en su inglés, ¿sabes? Y tratando y mi inglés es con la pública, ¿sabes? Mi inglés es con la pública que me ha tocado aprender luego escuchando canciones y leyendo artículos, que es la manera en que yo he podido y que obviamente tengo que mejorar muchísimo eso, pero me comunico y estás comiendo con ellos y yo como que, oye, no puede ser, ellos hicieron esto y, oye, es esto, voy a hablarle. Porque eso sí, yo no me voy a quedar callado, yo tengo que hacer lobby porque yo tengo que conocer gente para poder conseguir cosas para mi país. Que puede que quizás para la universidad hemos conseguido varias cosas en conjunto, en equipo, no solamente nosotros dos, para la universidad, que bueno, cosas de segunda, hemos conseguido también cosas nuevas. O sea, al final mejorando, pero como te dice, lo de la academia es, oye, y ahora estamos bailando con ellos, ahora estamos vibrando con ellos, o sea, porque claro, también tienes ese momento y que hubo personas que nos comentaron que hay gente que tiene 15 años, 20 años yendo a la academia, más o menos, y que nunca le han aceptado nada para presentar. Entonces, cuando te dicen eso los señores mayores sentados en una mesa, tú como que no sabes ni qué responder, porque es como que, caramba, o sea, de verdad estoy haciendo algo bien y bájala del otro año, espera, que tengo que terminar de hacer esto para poder seguir. O sea, sí, fue impactante, fue bonito. Yo estaba, obviamente también fue mi primera vez, como te dijo ya Juan, panameños, la primera vez que iban, presentar datos panameños y luego panameños, no había panameña que había ido antes. Y yo como que no puede ser. Y te lo dicen, ¿sabes? Te lo dicen. Yo había tenido experiencia en Europa y algo que te inculcan en la universidad ya es que vayas a congresos pero que presentes algo. No es como que, no, está bien ir a aprender, pero tú manda algo. Claro. Y eso se me ha quedado porque es que Sí, ya nosotros no vamos a congresos si no vamos a aprender algo, no ¿sabes? va y dice, claro, entonces Y eso tienes que escoger los congresos al final. ¿Cuál es el mejor? va de la mano a que yo tengo, o sea, estoy haciendo una labor de investigación y dices, tengo que hacerlo bien porque hay que publicarlo, hay que poner un paper, hay que llevar algo a este congreso. Siempre es algo que uno lo tiene interiorizado. Entonces dices, ¿por qué hay investigadores que publican o por qué están en congreso, presentan? Porque la calidad tiene que ser buena para ir a un buen congreso. Sí, Entonces, al final, siempre ese esfuerzo de hacer las cosas bien para intentar ir a congresos a decir, yo voy y sí, aprendo, pero este es el trabajo que estamos haciendo aquí. En Panamá estamos haciendo esto.
y convives y gente dice, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Ah, pues mira que nosotros estamos haciendo algo parecido, pero esto que estáis haciendo está muy bien y cómo es este proceso, pues hemos hablado con estas personas, pues lo organizamos así, o sea, al final creas muchas redes, muchos contactos que se interesan y que luego ves que a lo mejor algo que has hecho tú lo Lo están replican. replicando o viceversa, dices tú, pero dices, sí, nosotros llevamos haciendo eso más o menos así hace 5 años. Nunca Pero habíamos tenido en cuenta esto, son cosas que uno aprende y al final eso solo se traduce en esto, sí, el reto en es la ese. clínica, en los El pacientes. reto es el tiempo que puedes emplear en hacer la investigación, hacer buena docencia, luego tener tu práctica privada, llevar todo eso que sabes, porque o sea, nosotros que aseguramos aquí que te vamos a hacer un buen protocolo. Claro, O sea, si yo te voy a hacer una terapia visual, mi terapia visual está basada en que yo te hice un buen diagnóstico, pues igual, de eso es mi tesis doctoral, o sea, de un buen diagnóstico y yo me siento y yo te voy a hacer tu terapia basada en esa evidencia a tu buen diagnóstico. Así, tal cual lo digo. Ya tú le dirás de tu caso. Si yo voy a hacer esta persona, voy a tener esta persona con discapacidad visual o baja visión. Esta es su patología, esto es lo que tiene, esto es lo que dice la literatura que le puede funcionar, pero también dice que esto no le funciona. Mi paciente tiene este poder adquisitivo, ¿cómo le puedo ayudar yo desde mi clínica? ¿Sabes? O sea, al final la clínica, la parte privada es, yo creo que poder, que todo converja y hacerlo bien. Porque lo importante es que el que venga acá tiene que confiar que nosotros podamos tener el tiempo con cada paciente para poder explicarle lo que le estoy haciendo, por qué se lo estoy haciendo y, o sea, te digo, llevamos pocos días abiertos, pero ya teníamos nuestra cartera de Sí, pacientes incluso un desde que ejemplo llegamos. de uso de protocolos es la prueba de color, por ejemplo. Yo a todo el mundo le pregunto, ¿han hecho alguna vez una prueba de color? No, no les suena una como de numeritos, no. Y bueno, yo le voy a hacer esta prueba Algunos le hacen numeritos, sí. y, yo, bueno, lo suyo es que con discapacidad visual generalmente suele haber afectaciones de los colores, Ujú. pero en pacientes, en personas sanas, he tratado ya varios y lleva un poco tiempo. ¿Y qué dice? La vida. Y digo, pues se detectó Con una prueba con una validada. prueba que digo, con esta prueba te puedo detectar esa anomalía. Con otras pruebas no te lo voy a detectar. Y uno puede decir, visión del color, normal. Y no es normal. Como digo muchas veces, estamos bien En el hasta caso que... del control de la miopía también, hay protocolos para poder hacer el control de la miopía, que eso es lo que te puedo Sí, comentar, entonces esa es que otra está muy de moda el tema, ¿no? mancuerna. Es un tema que está muy, muy de moda. El tema control de miopía se lleva investigando muchísimo. Hay muchos tratamientos, tanto con gotas oftálmicas, lentes con gafas, lentes de contacto, la ortokeratología, que son lentes rígidos que se ponen durante la noche y cambian un poquito la forma de la córnea. O sea, hay muchas estrategias, pero lo que nosotros tratamos con la miopía es que no hablamos de miopía como algo solo, sino que la miopía es en el ojo y el ojo es un conjunto y no hay uno, hay dos. Y luego de eso va todo hasta el cerebro. Entonces, hay una mancuerna de algunos pacientes que me llaman y dicen, ese paciente es para ti, es de control de miopía. Y digo, vamos a verle, le vamos a hacer una evaluación primero, quiero saber cómo está todo el sistema, enfoque, cómo trabajan los ojos, cómo está todo, y en función de eso vamos a ver qué se le puede hacer si hacemos una intervención anterior, si recomendamos un tratamiento, si recomendamos el otro, porque necesitamos tener la mayor cantidad de datos. Y con muchos profesores, muchos Exacto. investigadores que yo he hablado, dice, yo a mis pacientes les hago control de miopía, pero yo no les hago pruebas que se suelen hacer más en terapia visual. Yo se lo mando, tengo un especialista de Mm. confianza que él lo hace. ¿Por qué? Porque yo las puedo hacer, pero el que está especializado las va a hacer y va a ver, detectar mucho mejor ese tipo de casos. Va a saber diagnosticar si hay o va a decir esto es normal, esto no es normal. Entonces, una mancuerna que en ese sentido nosotros tenemos a la hora de no es simplemente toma estos lentes que es lo que mejor me viene, sino que esto te va a venir bien, esto no te va a venir bien o te ¿Y recomiendo el una por qué? solución. Y siempre el por qué. Claro.
hay que darle una justificación siempre. Claro, en ese sentido, ya todo el tema de la miopía, todo el tema como de prevención primaria a nivel de salud visual. Sabemos que por lo menos acá en Panamá estamos pronto a empezar el colegio, ya ahora en marzo del 24. Entonces, quisiera que puedan como dirigirse al público y decirle como qué recomendaciones o de qué manera la salud visual puede ser un aliado para hacer prevención primaria y cómo esa salud visual tiene relación directa con el aprendizaje. Sí, bueno, Bueno, normalmente, y me pasó hace poco, siempre tenemos algo que pensamos es, ¿qué señales de alerta podemos tener? Siendo los padres nos dicen, ¿qué señales de alerta para saber yo que mi hijo puede tener un problema? Porque no le puedo traer a la consulta cada 15 días o cada 3 meses para ver si está bien. Hay algo que me diga, entonces siempre decimos, si ve que el niño se acerca mucho a la televisión o se acerca mucho a las cosas, hay algún cambio que hemos observado visualmente, es decir, si antes se sentaba en una silla a 2 metros a ver la televisión y ahora se está sentando en el suelo a 1 metro, es porque no creo que el suelo esté más cómodo, es porque sí. realmente seguramente lo esté viendo peor. Y normalmente siempre solemos recomendar, en mi caso, sobre todo por tema de miopía, aumentar el tiempo al aire libre, que pasemos mucho más tiempo los niños al aire libre. Eso se ha demostrado que previene la aparición. Es decir, si uno es miope, no se ha demostrado que por estar más tiempo al aire libre vaya a aumentar más o aumentar menos. Pero si no es miope, sí se ha demostrado que puede ralentizar esa aparición. Y también no estar mucho tiempo en actividades de visión próxima. Actualmente, pues si no estamos leyendo, estamos con teléfonos, estamos con tablet, tenemos muchas actividades en un entorno muy cercano. Y eso se acentuó posiblemente en pandemia y se ha seguido manteniendo esa tendencia de uso de dispositivos o de tiempo en visión próxima. Eso se debe regular y se debe que sea lo menor posible. Siempre hay veces que uno tiene que utilizar cierto dispositivo, tiene que hacer tareas, pero Exacto. evitar estar demasiado tiempo ahí. Y yo siempre recomiendo a la inmensa mayoría de mis pacientes eh, dedicar siempre. Hay una regla muy famosa de descansos, la regla 20-20-20, que es muy famosa, como digo, cada 20 minutos pasar 20 segundos al menos mirando a un objeto que esté a 20 pies o más. A lo lejos. A lo lejos, yo digo, bueno, cada 20 minutos mira lejos todo lo que puedas un ratito, date Sí, un eso es lo que minuto, medio pedimos. minuto. Y siempre recomiendo una vez cada hora, trabajadores, estudiantes, levántate de tu puesto de trabajo, de estudio, levántate, camina, mira lejos, no me agarres el teléfono para ver quién me ha escrito, lejos, lo más lejos que puedas, eso va a ayudar a descansar. Y lo comparo mucho como ir al gimnasio. Uno va al gimnasio y no hace 300 repeticiones, hace 30, descansa, 30, descansa. Y eso va a hacer que no nos fatiguemos tanto. ¿Es posible que nos podamos fatigar si está mucho tiempo? Sí, pero esa carga va a ser menor. Son consejos que yo doy a la inmensa mayoría de mis pacientes siempre. Yo por mi parte, pues esas señales de alerta para los padres y para cuando eres adolescente que te das cuenta que algo está pasando mal, si el niño ya ha pasado 7, 8 años, ya tienen que tener una lectura diferente. Pues si sigue usando el dedo para guiarse, si se salta las líneas, si se pierde. No, no es que ya no quiero. Muchas veces no es que no quieren, es que no pueden. Que no pueden y puede tener componente visual. Aparte de eso también, algunas veces ellos mismos te pueden decir, es que a veces veo nublado, como que pongo borroso y luego ya puedo ver bien. Eso es una señal de que algo está pasando y de que tienen que tener una evaluación, en este caso especializada, porque como repito, puede tener su mejor corrección súper bien hecho, pero sí puede tener estos síntomas que yo te acabo de decir. Aparte de eso, también a veces que ven que el ojo se le desvía y que se le desvía más, a veces pasa también porque usa muchos dispositivos cercanos. Y pensamos, oye, si se está usando muchos dispositivos cercanos, debe meterse el ojo. No, eh, pasa lo contrario. Entonces, el ojo como que se le va un poco y la mamá dice, oye, es que el ojo se le va y luego regresa. Eso es una señal.
Obviamente, si el paciente ve doble, si el niño te dice que va viendo dos cositas, o sea, hay que prestar mucha atención a lo que ellos te van diciendo. Muchas gracias. Me gustaría que puedan contarle a los oyentes dónde está ubicada la clínica especializada de la visión, los medios de contacto. Igualmente, no se preocupen porque esos medios de contacto van a aparecer en la descripción del video y también en formato podcast. Igualmente acá se van a dejar para que puedan darle ese mensaje de despedida a los que nos están visualizando y escuchando. Bueno, muchas gracias. Esperamos que todo lo que hayan dicho, número uno, estimulen a que sigan preparándose, cursos, maestrías, especialidades, sigan haciéndolo. Gracias, Mario, por la invitación, por tomarte tu tiempo, por tener esta calidad y estas ideas innovadoras. Por otro lado, también estamos ubicados en Albrook Mall, céntrico para que lleguen nuestros pacientes de Colón, del interior, de todas partes. Yo le explico un poco diferente, así que vale, explícalo tú un Bueno, poco. entrada del Delfín, Magic Zone, Arrocha, Magic Zone. Tenemos Guess y tenemos El Hombre de la Mancha, Runín Balboa. Bueno, ese pasillo que dice pasillo del koala y de la orca, allí seguimos y justo cuando entramos en el pasillo, ahí ya estamos ubicados. Clínica especializada de la visión, por aquí les esperamos. Los medios de contacto, estamos en Instagram. Igual te dejamos el número para el Todo WhatsApp. eso obviamente lo vamos a dejar por aquí. Gracias, Mario, por, como decía la doctora, estas ideas y este despliegue que tenemos. Me encanta. Enhorabuena. Muchas gracias por contar con Sí. nosotros. Sabe que nosotros estamos encantados de estar aquí y nada, a todos los que nos están escuchando, que bueno, por aquí estamos y que espero que todo esto que hayamos hablado, no solo en optometría, sino en otras muchas disciplinas, pues despertemos esas chispa. ganas y esa chispa de seguir preparándonos y seguir dándole. Muchas gracias, doctor Juan, doctora Nadiuska, por aceptar la invitación, por tan inspiradora historia que de seguro va a poder fortalecer a que otros profesionales de la salud puedan también seguir ese camino de mejora constante. Muchas gracias por visualizar este video o escucharnos por Spotify. Si gustas, puedes suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir este video a la mayor cantidad de personas que puedas para que el mensaje pueda llegar a más personas. Y recuerden que Clínica Especializada de la Visión está disponible para brindar servicios de optometría especializada a la población. Un fuerte abrazo y pendiente de futuro contenido.